Vive tus Derechos es un programa educativo e informativo producido por la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, que llega a ustedes gracias a la coordinación de medios del Vicariato y a la Dirección General de la emisora Raudal Estéreo 92.9 FM. La Oficina de Derechos Humanos, 34 años trabajando por la justicia y la vida de los pueblos en Amazonas. 11:05 en los próximos 45 minutos aproximadamente los estaremos acompañando desde los controles Jesús Pantoja y quien les habla Héctor Escandel. Derechos humanos y ambientales. Estos son los acontecimientos, hechos y personas que marcaron nuestra historia. Vive tus derechos. Bien, vamos a iniciar con la identificación y los comentarios sobre algunos de los hechos trascendentes en materia de derechos humanos ocurridos entre hoy 30 de octubre y el próximo miércoles 3 de noviembre. Se nos acaba octubre, cada día más cerca de la Navidad y del 2026. Hoy día jueves 30 de octubre, Día Mundial del Fisioculturista. Así como Jesús, que es fisioculturista, ¿verdad? La gente que cultiva su cuerpo a través del ejercicio. Además, es el cierre de la Semana del Desarme. Ojalá logremos desarmarnos, al menos de armas de fuego, ¿verdad? Pero nunca del arma de la palabra. La palabra siempre nos dé la oportunidad de seguir expresándonos. En el año 1910, el 30 de octubre, fallece quien fue reconocido como el fundador de la Cruz Roja, el suizo Henry Dumont. Consecuencia, pues, nuestro reconocimiento a la labor que durante tantos años ha hecho la Cruz Roja por atenuar, por aliviar el sufrimiento y el dolor de muchísima gente. En 1938, el 30 de octubre, en una radio norteamericana, creo que en la ciudad de Nueva York, Orson Welles, un actor, un director de cine, da lectura a su versión, a su adaptación de una novela denominada La Guerra de los Mundos, escrita por Herbert George Wells, también por casualidad Wells. En esa novela pues se narra la llegada de seres de otro planeta a la Tierra, generando toda una situación caótica entre quienes escuchaban la narración porque confundieron eso con la verdad, ¿verdad? Entonces, pues eso puede ser alguna de las semillas de lo que hoy conocemos como fake news, esas noticias falsas que motorizan la atención de la gente descuidada, que cae en la trampa y se deja alterar por declaraciones, por escritos que están bien distantes de la realidad. Mañana 31 va a ser el Día Mundial del Ahorro. ¿Están ahorrando ustedes? Aquí los jóvenes están ahorrando. Ya yo no tengo ninguna posibilidad de ahorro. Y creo que mucha gente está en esas circunstancias. El ahorro, que se promovió como un valor esencial de progreso, pues cada día está más restringido en sus posibilidades. Va a ser también el Día Mundial de las Ciudades. Y sobre ciudades hablaremos más adelante en el programa. El Día Internacional del Arroz, el protagonista de muchas de las comidas en Venezuela, en Amazonas y en el mundo. Y además va a ser el Día de del poeta virtual. ¿Cómo será eso de un poeta virtual?
alguien pudiera explicármelo, yo le agradecería. En el año 1517, el 31 de octubre, el fraile Martín Lutero materializa su protesta contra la venta de indulgencias por la Iglesia Católica, acusando a las autoridades de la Iglesia de vender indulgencias. Eso dio lugar más tarde a ese proceso que denominan la Reforma. La Reforma dio lugar después al protestantismo, una rama de la religión católica. En todo caso, la Reforma tuvo un impacto muy intenso en todo lo que tiene que ver con la religión, con la política y con la cultura. En 1941, el 31 de octubre, nace Alí Primera, el cantautor venezolano, seguido por muchas de nuestras últimas generaciones. Hombre con una voz que llamaba a la reflexión, a la acción, Alí Primera, y que cada quien interpreta como mejor le parece. En el año 1969, durante el primer gobierno de Rafael Caldera, se ordena el allanamiento y la intervención de la Universidad Central de Venezuela. Y esa es la violación de la autonomía universitaria, ¿verdad? Se imponen autoridades, se cierra la universidad y eso va a generar luego una reacción en muchísimas dimensiones. En el año 1984 fallece Indira Gandhi. Indira Gandhi fue primera ministra de la India, hoy el país más poblado del mundo. En aquel momento no era el primero, pero sí el segundo. Y Indira Gandhi, en un país donde culturalmente el hombre predomina, pues alcanzó la primera magistratura. Así sería el peso de su acción. Además, se celebra en el año 2011, 31 de octubre, el Día de los 7.000 millones. Es decir, ese día la ONU reconocía que la población mundial había alcanzado los 7.000 millones. Hoy, 14 años después, pasamos de largo los 8.000 millones. Estamos cerca de los 8.200 millones de habitantes en este planeta. El sábado primero, va a ser el Día Mundial de la Ecología, la ciencia de la vida, la ciencia que nos debería importar a todos, porque es la que sostiene precisamente las condiciones para que podamos estar aquí presentes. Va a ser el Día Mundial del Veganismo y además la festividad de todos los santos en el marco de la Iglesia Católica. En 1520, el 1 de noviembre, Fernando de Magallanes atraviesa el estrecho de Todos los Santos, ese estrecho que une hacia el sur los océanos Atlántico y Pacífico y que luego va a ser rebautizado con su nombre. Lo atraviesa porque no lo descubre, ya la gente que vivía por aquellas tierras lo conocía, ¿verdad? Y seguramente había logrado navegarlo. En 1963, el 1 de noviembre, se inaugura el radiotelescopio de Arecibo. Arecibo es una localidad de Puerto Rico, donde la instalación de ese equipo significa un salto enorme hacia adelante en las formas que tendremos a disposición para conocer no solamente nuestro sistema solar, sino la ampliación de ese universo conocido. Arecibo. En 1993 se firma el Tratado de la Unión Europea, el acuerdo preliminar que va a derivar en la Unión Europea que hoy conocemos.
el domingo 2 de noviembre, el Día Mundial del Ballet. Aquí se ha practicado mucho ballet. Aquí no sé qué estará sucediendo con el ballet ahora, pero es una actividad que convocaba a muchos niños y niñas. Va a ser el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Una lacra, una respuesta pésima de quienes se ven afectados por la labor de los periodistas al comunicar a la sociedad la realidad. Y va a ser el Día de los Fieles Difuntos en el marco de la religión católica. En 1980, el 2 de noviembre, fallece César Rengifo. César Rengifo va a ser un pintor, un dramaturgo, sobre todo un dramaturgo excepcional, ampliamente reconocido y que sirvió de ejemplo para el desarrollo, por ejemplo, del teatro en Venezuela. En el año 2000, el 2 de noviembre, llegan los primeros tripulantes a la Estación Espacial Internacional. Ese artefacto construido allá arriba, orbitando el planeta Tierra, que demostró que podemos ponernos de acuerdo, que podemos colaborar, que podemos cooperar para los objetivos superiores, ¿verdad?, de la vida, de la calidad de vida para todos. La Estación Espacial Internacional. El lunes 3 va a ser el Día Internacional de las Reservas de Biosfera. Nosotros tenemos un par de reservas de biosfera, una de ellas precisamente aquí en Amazonas. Va a ser el Día Mundial del Sándwich, el Día Internacional del Joyero y el Relojero y la festividad de San Martín de Porres en el marco de la Iglesia Católica. En 1591, el 3 de noviembre, se funda la ciudad de Guanare, la que hoy llamamos Guanare, ¿verdad? En 1639 fallece Fray Martín de Porres, un fraile peruano que luego se va a convertir en el primer santo mulato de América Latina, en el marco, precisamente en este momento donde nosotros conmemoramos, celebramos la santificación de José Gregorio y Carmen Rendiles, pues Fray Martín de Porres, ese peruano, fue llevado también a la santidad. En 1903, a inicios del siglo XX, se materializa la separación de Panamá con respecto a la República de Colombia. Hay toda una argumentación geopolítica motivadora de esa separación. Al poco tiempo se va a finalizar las obras de construcción del conocido Canal de Panamá. En 1942, hace 73 años creo, hace 73 años se emite la primera cédula de identidad venezolana, y esa primera cédula va a manos de quien desempeñaba la presidencia de la República, Isaías Medina Angarita. En el año 1961 se crea lo que conocemos como USAID, la Agencia Norteamericana de Ayudas al Desarrollo, tan cuestionada en las últimas décadas, ¿verdad?, por una labor que probablemente trasciende esa ayuda al desarrollo. El miércoles 4 va a ser el día de la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Cultura, que tiene un rol fundamental en la promoción del conocimiento, pero no solamente en la promoción, en la difusión del conocimiento como camino para el entendimiento precisamente. En 1933
nace Charles Cao. Charles Cao fue un ingeniero eléctrico de origen chino, cuyo trabajo, además de significarle el Premio Nobel de Física en el año 2009, pues contribuyó de manera extraordinaria al desarrollo de todas estas tecnologías de la información y la comunicación que hoy disfrutamos. Es uno de los padres de la fibra óptica, es uno de los precursores de la banda ancha. Y el día miércoles 5 de noviembre, el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, una excelente categoría, aquellas personas que se dedican a cuidarnos unos a otros, ¿verdad? Esa ocupación, si podemos llamarla así, está siendo cada día más reivindicada a nivel internacional y merece todo el reconocimiento para aquellas personas que con su trabajo contribuyen al bienestar de los demás. Va a ser el Día Mundial de la Concienciación sobre los tsunamis, esos movimientos de las masas marinas gigantescos. Recordamos el último allá en Japón, ¿verdad? Va a ser el Día Internacional del Payaso y además va a ser la festividad de Santa Ángela de la Cruz. Y en 1820 nace Arístides Rojas. Arístides Rojas fue un venezolano polifacético del siglo XIX que dejó una obra escrita extraordinaria, considerado uno de los sabios, uno de los primeros sabios de la República, ¿verdad? Como tal, debe ser reconocido y recordado. Nuestros derechos, mis derechos. Vive tus derechos. Bien, damos inicio a nuestro repaso a los contenidos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y estuvimos revisándola precisamente en función de ese Día Mundial de las Ciudades. Y si bien la Constitución no dedica un artículo, un capítulo al tema de las ciudades como expresiones de la cultura global, sí se refiere a los ciudadanos. Lo hace en el artículo 39, que vamos a leer a continuación. Dice: los venezolanos y venezolanas que no estén sujetos o sujetas a inhabilitación política ni a interdicción civil y en las condiciones de edad previstas en esta Constitución, ejercen la ciudadanía y en consecuencia son titulares de derechos y deberes políticos de acuerdo con esta Constitución. La ciudadanía, esa que hace las ciudades. Ponte al día y vive tus derechos. Y precisamente en el marco de nuestra reflexión semanal sobre derechos humanos estábamos pensando en las ciudades, ¿verdad? El derecho a la ciudad, el derecho no a cualquier ciudad, sino a la ciudad digna, la ciudad que permita la vida en la mayor dignidad posible para sus ciudadanos. Ese derecho a la vida digna en la ciudad pues está supeditado a cómo gestionemos los procesos de urbanización. La población mundial tiende hacia el agrupamiento en eso que llamamos ciudades. Hoy día más del 55% de todos los 8.200 millones de habitantes del planeta viven en ciudades de distintos tamaños, distintas cualidades y características,
Y la tendencia es que esa movilización desde el campo, desde lo rural hacia las ciudades, continúe expandiéndose. Se estima que para el año 2050, 25 años adelante, más del 70% de los habitantes del planeta vivirán en ciudades. Entonces, las ciudades se han convertido en uno de los principales escenarios de la vida humana. Las ciudades deben ser entendidas como algo más que casas, que infraestructura, que cemento, que cables, ¿verdad? Las ciudades son el hábitat de una enorme cantidad de seres humanos, de personas. Y en ese proceso, en esa intención, en ese objetivo de alcanzar la vida digna para todos, pareciera más que necesario que las ciudades retomen una relación más estrecha, funcional y efectiva, no solo hacia lo interno, sino con su entorno, con lo rural, para que las ciudades puedan garantizar esas condiciones de vida para la gente. Estamos hablando de la ciudad ecológica, ¿verdad? Una ciudad que más allá de la portada, de la carátula, de la pintura, del tamaño de las infraestructuras, sea una ciudad habitable en las mejores condiciones, con aire limpio, con agua suficiente, abundante y para todos, con energía en la medida de lo posible no contaminante, con energía, con sistemas energéticos que tiendan hacia el autosostenimiento. Debemos entender la ciudad, o podemos entender la ciudad como un ecosistema donde entra materia y energía, y sale también materia y energía, pero también salen muchos desechos. Toda la basura que generamos en la ciudad, toda el agua contaminada, todo ese aire poluto. Y tenemos que procurar que esos desechos disminuyan para hacer precisamente a la ciudad ese hábitat ecológico, ese hábitat habitable. Las ciudades deben estar integradas a la gente. Y sobre ello todos tenemos el derecho de vivir en una ciudad digna, pero también eso conlleva a que asumamos nuestros deberes como ciudadanos, nuestros deberes en procura del bien común, en procura de abandonar las actitudes egoístas y entendernos como interdependientes, como elementos de ese ecosistema, que somos indispensables, pero no estamos aislados, no somos únicos. Las ciudades, en este marco de la reflexión, deben constituirse en espacios justos, inclusivos, seguros y democráticos. Y por otro lado, el Día Internacional de las Reservas de Biosfera, por las cuales mencionábamos que hay 2 en Venezuela y una de ellas está aquí en Amazonas y es la más antigua del país, la más grande también. Sobre esos temas trataremos de conversar con Luis Espinosa. Bienvenido. Bueno, gracias. Primero agradecer a Dios por estar aquí acompañándole, que gracias a su maestría durante el Ministerio del Ambiente, porque uno se capacitó en la parte teórica, pero en la parte práctica lo llevó de la mano de ustedes, ese grupo multidisciplinario de profesionales que me ayudó mucho a visionar más allá lo que es la materia ambiental. Gracias a la Oficina de Derechos Humanos, la Noraima Ángel, que hizo la invitación, y bueno, aquí estamos. Bueno, bienvenido. Vamos a compartir tus visiones, tus perspectivas en torno a estos temas, ¿no? Por un lado, el Día Mundial de la ecología entendida más allá de la ciencia formal, esa sustentada en el
investigación biológica y eso, ¿no? Ese concepto superado que hoy afortunadamente integra al ser humano en el ecosistema, lo hace una parte de él con sus particularidades, con sus capacidades distintas, pero que en todo caso conforma el marco de referencia general. Sabemos que estamos todos interconectados, que todos dependemos de todos, no solamente los seres humanos entre ellos, sino los seres humanos con el resto de los elementos del ecosistema, de la naturaleza. Y bueno, vivimos en una época donde los sistemas económicos han sido precisamente todo menos amigables con la ecología. Maltratan a la naturaleza, maltratan lo que llamamos recursos, los elementos de la naturaleza, pero maltratan también a una parte importante de la sociedad, ¿verdad? Entonces, en ese marco estamos viviendo. Vemos cómo emergen problemas como el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica, la contaminación de las aguas, de los suelos, de todo. Y eso es lo que nos toca y eso es el reto que tenemos nosotros, que estamos, yo por lo menos, que estoy saliendo ya, pero tienen todos los que vienen, los jóvenes, ¿verdad? Que se están formando precisamente para intentar transformar realidades que no son satisfactorias. Por otro lado tenemos a la ciudad, Puerto Ayacucho, que cumple 100 años, que cumplió 100 años, ya va camino a 101. Y decía yo hace rato que la ciudad como expresión de la cultura humana es un proceso que viene creciendo de manera rápida y agigantada, ¿verdad? Concentrando poblaciones en espacios relativamente pequeños. En la medida en que no somos capaces de entender la base ecológica sobre la cual actuamos, las ciudades se convierten prácticamente en cárceles para la gente, contrarias al objetivo que debería ser que la gente pudiera tener una vida más digna en ese proceso de acercamiento, de facilitar la dotación de servicios y esas cosas. ¿Cómo ves tú el tema de la ciudad de Puerto Ayacucho desde esa perspectiva ecológica? Bueno, voy a hacer una referencia en los años 2008 al 2012. Tuve la oportunidad de impartir clase en lo que es Derecho Urbanístico en el Tecnológico Amazonas. Allí, bueno, la idea era que el alumnado tuviera una visión mejor de lo que pudiera venir de ahí en adelante con relación a los nuevos desarrollos. Incluso se impartieron desde la perspectiva ambiental y de cómo debía crecer la ciudad y cómo deberían hacer todas esas actividades. Incluso partiendo de que la ciudad existía y entonces íbamos la idea del programa era llevar a cabo de que esa generación que se estaba preparando allí era con el objeto de visionar una mejor ciudad, contemplando los sistemas ecológicos y ambientales en este sentido. Yo partí en esa particularidad de que la palabra ecología viene de griego, del vocablo griego, que significa oikos, que es la casa, que es el sitio de morada, y leios, que es la otra parte que dice es lo que debe ser. Entonces al final era una combinación de que la razón de lo que debe ser en tu casa, en el espacio de morada, e incluso se hablaba de patria. De manera que esa es más o menos la connotación de lo que significa ecología en términos de donde nace. Y con relación a la ciudad, mucha gente desconoce de cómo partimos de la ecología. O sea, nosotros tenemos unos componentes bióticos y unos componentes abióticos que nos hacen ser la vida en el planeta. Y entonces vemos a la ecología como algo de aprovechar, pero más no de sustentar ni de ver en el futuro, que debemos mantenerla. Porque
todo el mundo cree que los recursos naturales no se agotan. Y a partir de allí debemos enfocarnos, siempre nos hemos enfocado, vamos a hablar así, siempre nos hemos enfocado desde el ministerio y desde la perspectiva de dar clases, impartir clases, la damos con esa visión. Lo que pasa es que muchos alumnos no están pendientes de la ecología y de ese sentido de pertenencia, sino van pensando en otra materia que prácticamente es la que ven como viable. Pero de verdad lo que falta es un empujoncito para que la gente le tome cariño a lo que es la ecología. Sí, los ciudadanos son los que hacen la ciudad, ¿verdad? Si los ciudadanos no se sienten parte del ecosistema, van a seguir practicando acciones, eso que llamabas tú, antropocentristas, al servicio de la persona, en contra de las capacidades de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, estamos en un proceso donde hay que ir desde lo antropocéntrico hacia lo biocéntrico, privilegiando la vida. Si privilegiamos la vida, todas las formas de vida, entonces estaremos reconociendo la necesidad de mantener ese llamado equilibrio ecológico, en este caso en el campo de la ciudad, entendida ella como un ecosistema. La educación es una herramienta fundamental, pero también la educación es un proceso de largo plazo, ¿verdad? Sí. Pero también la ley. Yo creo que tenemos un marco legal, no sé cuál es la vigencia actual, que de alguna manera está orientado a contribuir a mejorar las condiciones de vida en las ciudades, es decir, a humanizarlas, ¿verdad? Los planes de desarrollo urbano, los planes de desarrollo local, que no son más que guías de cómo debemos hacer las cosas de cara al futuro para que las condiciones de vida sean las adecuadas. Entonces, ¿cómo estamos en materia de planificación urbana? Mira, considero de que en días pasados, creo que fue en diciembre, cuando el aniversario de los 100 años, habían unas propuestas. E incluso creo que usted tuvo una ponencia allí, donde se buscaba, como decir, la planificación urbana. Y allí hubieron muchos, intervinieron muchas personas dando su granito de arena con el objeto de que se visionara de esa manera, pues, en la vía de que lleváramos el patrón de conducta bajo un plan. Pero a veces pareciera que no se quisieran condicionar a un plan, porque una vez que el plan se desarrolle viene con nombre y apellido y no da, pero sí da para hacer cuestiones prioritarias. Sí, sin duda, la planificación es una herramienta nada más, una guía, ¿verdad? Que amerita consenso entre los actores sociales, que son los ciudadanos. Y la planificación tiene significado en la medida en que nos habla de futuro. O sea, estamos intentando visualizar ese futuro que queremos. Las circunstancias actuales pareciera que nos separan de esa visión de futuro. La mayor parte de la sociedad está pensando en cómo resuelve el día a día. Entonces, pensar en qué voy a hacer en 20 años es como complicado, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver cómo le damos la vuelta a eso, porque mientras tanto, esa exigencia de pensar en el día a día, pues va facilitando que continúe el deterioro de las condiciones de vida, ¿no? Y yo creo que lo ético, lo moral es tener esa visión de largo plazo, ese compromiso intergeneracional. ¿Qué ciudad le vamos a dejar a la gente? En el marco de una ciudad que llamamos ecológica, la planificación, repito, es la herramienta, pero que nos permite visualizar una ciudad deseable, por ejemplo en materia energética o en la dotación del agua. Yo lo he dicho en infinidad de espacios donde me han permitido hablar de que es absurdo, inconcebible que una ciudad está localizada al lado del tercer o cuarto río más caudaloso del planeta, que tenga agua por arriba, por debajo, por la superficie,
en las casas, en las viviendas, esa agua falta. Esa agua no fluye como debe fluir, ¿verdad? Entonces, energéticamente también hay que aminorar la dependencia, sobre todo en esta época, de los combustibles fósiles, ¿verdad? Hay que buscar alternativas energéticas y bueno, estamos en el trópico, estamos al lado de grandes ríos, estamos con unas condiciones que son muy favorables para construir sistemas alternativos energéticos. Esa vinculación de la ciudad con el entorno rural, Cataniapo, que es el proveedor de buena parte de los alimentos. Vemos cómo la tendencia al crecimiento de la ciudad va agrediendo esos espacios que pueden estar al servicio y complementar esa vida urbana. Entonces, yo creo que la planificación debe ser retomada y debe ser asumida como compromiso, y es el liderazgo quien está llamado a hacerlo. Para eso hay que tener conciencia de Por supuesto, y hay que llamar a los actores, porque los actores principales son los que deben promover ese tipo de planificación, porque son los que tienen la batuta. De manera que la sociedad de alguna u otra forma debe acompañar, porque no se trata de que vamos a planificar la ciudad, pero hay que ver la objetividad ambiental, porque la norma la hicieron con el objeto de controlar lo que es los espacios públicos y los espacios privados. Entonces eso hace de que llevemos a cabo, una vez que se promueva una planificación, esa consulta. Esa consulta nos traería que las realidades que hay en la sociedad o en cada sector de llamado Puerto Ayacucho, y de allí partiríamos, pues, porque lo demás se planificaría en el objetivo, porque mire, tenemos unas limitaciones geográficas. Ya en Puerto Ayacucho tenemos alrededor 4 cerros, tenemos incluso infinidades. Ya que habló del agua, resulta que por la ley del agua, todos los cuerpos de agua son zonas protectoras, o sea, son ABRAE. Entonces, de manera que hay que verla con esa visión. Y que muchos de estos sectores han sido cambiados. Incluso en mi trabajo especial de grado hago noción del agua, porque es la penalización del agua que hablo yo allí. Y lo que acaba de decir, pues aquí somos dentro de los primeros 15 países que tiene agua potable, pues. Y Amazonas, que es una de las cuencas más grandes, una de las que tiene más cuencas hidrográficas más grandes establecidas en la ley de agua, y hace pues referencia a que, más sin embargo, Cataniapo no está allí en esas que denomina la ley, pero sin embargo es nuestra principal fuente de agua potable, que siempre ha sido desde el ministerio. Bueno, debes recordarte que ese fue nuestra batalla campal prácticamente a diario por la misma función que trae, pues, la capacidad de agua, la calidad de agua para Puerto Ayacucho. Y pero en función de una buena planificación se pueden llevar las cosas a feliz término. Sí, sin duda, ese proceso de planificación debe sustentarse en la participación de los ciudadanos, que son los dolientes, somos los dolientes, ¿verdad? Pero también debe sustentarse en el privilegio del conocimiento científico, ¿verdad? No podemos seguir avanzando en función de deseos o voluntades individuales, ¿verdad? Que yo quiero hacer esto aquí o que yo quiero hacer aquello allá, seas un ciudadano común o seas una autoridad. Yo creo que el conocimiento científico debe ser el sustento del proceso de toma de decisiones. Y yo creo que hay que valorar ese conocimiento científico, y estamos en un momento en que el conocimiento parece pasar a un segundo plano, superado por el protagonismo a como de lugar. Bueno, recuerda que toda la normativa ambiental habla de precaución, que es ese conocimiento científico, claro, independientemente que de forma antrópica el hombre lo quiera, no, prevalece el conocimiento científico. Toda acción genera consecuencias, hay que evaluar esas consecuencias. Pero vamos a ir a las ABRAE, ya que tú las mencionabas, ¿no? ABRAE es la zona protectora de cuenca hidrográfica del río Cataniapo, que la logramos
poner en vigencia en los años finales de los años 80 por ahí, ¿verdad? Que entendíamos que era un regalo para Puerto Ayacucho y sus ciudades, a sus ciudadanos, ¿verdad? La garantía de agua de buena calidad, suficiente para alimentar las necesidades de la población de aquel momento y de mucha otra población, aún más que la que hoy tenemos. Las ABRAES, las áreas bajo régimen de administración especial, inicialmente eran vistas como figuras restrictivas por la sociedad. No me dejan, no puedo, no se hace, ¿no? En ese proceso de evolución, de cambios que siempre acompañan a la humanidad, pues surgen otras categorías que tratan de involucrar otras variables, entre ellas la reserva de biosfera. La reserva de biosfera no deja de ser un área bajo régimen de administración especial, pero ahora incorpora otra perspectiva. Una que reconoce la presencia de la gente en el territorio y otra que reconoce también la presencia del resto de los elementos de la naturaleza ahí y la necesidad de que la relación entre las personas y el resto de la naturaleza sea más equilibrada. Ese es el objetivo de las ABRAES, promover desarrollo, evolución humana, pero no a costa de la naturaleza, sino con la naturaleza. Entonces, esa figura de la reserva de biosfera del Alto Orinoco Cassiquiare, pues surge desde ese concepto, reconociendo la presencia de pueblos como el Yanomami, el Yecuana y otros pueblos indígenas ahí, reconociendo también que ahí están las nacientes del Orinoco, reconociendo que están las reservas de agua y diversidad biológica. Sí, yo no voy a decir que la más importante, pero muy importante para la vida en este planeta y en este territorio. Entonces se aspiraba que desde ahí pudiera gestarse un proceso de desarrollo integral sostenible. Esa era la aspiración. La realidad es que nos sobrepasan las cosas, ¿no? La minería, por ejemplo, ya en esos años empezaba a manifestarse con fuerza y lamentablemente no ha dejado de crecer. Entonces nos encontramos reservas de biosfera que son creadas con el objetivo de promover un desarrollo sostenible mediante el uso adecuado, el aprovechamiento sostenible de las cosas, de los elementos de la naturaleza, y hemos derivado a una explotación minera. Y si bien es ilegal, pues ahí está, y cada día más fuerte. O sea, ese objetivo de la reserva de biosfera no se está logrando, ni se va a lograr, porque no solamente es la agresión hacia el componente biótico y abiótico distinto a la vida humana, sino que es la agresión a la propia vida humana y sus expresiones culturales. Entonces vemos como la gente ha venido transformando su relación, que en teoría era más o menos equilibrada con el entorno, a una relación de agresión típica de cualquier otra parte del planeta. Entonces, ¿cuál es el futuro de una reserva de biosfera en esas condiciones? ¿Cómo la ves tú? ¿Tiene sentido mantener la figura de la reserva de biosfera? Decir que tenemos una reserva de biosfera, pero que en la realidad es un espacio como cualquier otro. Bueno, a pesar de que hay dos visiones, ¿no? A la que acabas de comentar, como con qué fin se hizo el decreto de proteger y conservar aquello prístino de nuestra naturaleza y en consonancia con los grupos indígenas. Pero además tenemos que esa parte pertenece a lo que es la Amazonía, lo que es el Tratado de Organización de Tratado de Cooperación Amazónica, que debería prevalecer en ese desarrollo sostenible, ya que pudiera haber intercambio entre varios países. Lamentablemente Venezuela no tiene ese intercambio binacional con otros países. Todos los demás países, los otros 7 países sí tienen ese intercambio y lo han hecho bajo figuras de tratado. Lo pudiéramos ver, pues, de alguna manera, si se pudiera desarrollar. Pero claro, tenemos una limitante que en ningún momento se ha terminado. Creo que en una oportunidad hubo un comienzo de lo que era el reglamento de ordenación y uso, de ahí de la BRAE,
de la Reserva de Biosfera, que creo que en el decreto establecía de que Imparque se encargaba del decreto y supervisado por el Ministerio del Ambiente, y que el Ministerio del Ambiente se encargara de desarrollar las políticas ambientales que deberían llevarse a cabo para llevar en ese entonces. Por supuesto, esto a nosotros nos limitó, debe ser los recursos y la cuestión, porque eso debió llevarse a cabo, por lo menos esa parte, para poder tener una visión de lo que es, porque recuerda que son actividades permitidas, actividades prohibidas y actividades restrictivas, que no tienen esa, o sea, que no fue aquello todo lo prohibido, ambiente lo prohibió todo, pero resulta que está escrito en la norma. La idea era hacer uso precisamente. Sí. 11:58, estamos llegando al final del programa. Mensaje para la gente. Bueno, primero yo siempre en estos programas le pido a lo que es primero a la población que tenga sentido de pertenencia en lo que es la ecología y todos estos sistemas ambientales. Segundo, le pido al Estado, como lo hice en mi trabajo de grado, en una de las propuestas era la educación ambiental. Claro que es obligatoria por el 107 de la Constitución, porque allí se establece que es obligatoria en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Por lo tanto, debemos llevarlo a cabo, seguirlo llevando a cabo a través de las escuelas para concienciar a esta población que está de alguna u otra forma viendo que la naturaleza no se nos puede acabar. Y por lo demás, bueno, le pido siempre a mis alumnos les he pedido que vean una visión, vean esta carrera como una visión, esta parte ambientalista, que es muy importante para el futuro, porque depende de desarrollo, los desarrollos económicos dependen del aprovechamiento ambiental y ecológico, pero debemos hacerlo de forma sustentable, de forma racional, como lo establece la norma de hoy en día. Muy bien, muy agradecido con tu presencia aquí. Este programa está a la orden son temas que siempre son muy genéricos, son muy amplios y que no se pueden resumir en un ratito. Sí, no, eso es verdad. Estamos ahí. Muchas La gracias. frase para la reflexión, para terminar, la dijo Décimo Junio Juvenal, poeta romano hace más de 2000 años. Dijo: nunca la sabiduría dice una cosa y la naturaleza otra. Nunca la sabiduría dice una cosa y la naturaleza otra. O sea que debemos acercarnos. Si somos sabios, estaremos de acuerdo con la naturaleza, ¿verdad? Agradecido. Muy bien. Y la última dice: el tema más importante sobre el medio ambiente es uno que rara vez se menciona, y es la falta de ética de nuestra cultura general, ¿verdad? Eso lo dijo Gaylord Nelson.